sobre el tema los que entregaron el cuerpo. Y vamos a estar utilizando aquí este texto como base para ese mensaje, los que entregaron el cuerpo. Dice así la palabra de Dios. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Aquí el apóstol Pablo estaba mirando hacia el horizonte y él veía que le esperaban días de cárcel, días de cadenas, días de sufrimiento. Por delante le esperaba gran tribulación, pero él no iba a retroceder. Él no se iba a acobardar por esas cosas. Él dice, yo voy a tener que acabar mi carrera con gozo. Él no era uno de esos hombres mimados. Él no era una persona que se sentía al centro de las cosas o el ombligo del mundo, como se dice vulgarmente. Pablo era un hombre con una misión, la misión de predicar el evangelio. La mayoría de los que están viendo y oyendo hoy son jóvenes y llega un punto en nuestra vida y es el mejor en la etapa de la juventud que nosotros decidamos delante de Dios entregar nuestro cuerpo al ministerio, al servicio, enteramente para la obra de Dios. Pablo aquí es un hombre que en la Biblia fue uno de los llamados para entregar su cuerpo. Y él lo define en esa frase que dice, no estimo preciosa mi vida. En otras palabras, él está diciendo, mi vida no está para vivirla para mí, sino para vivir a Cristo, para vivirla con Cristo. Es eso lo que él está diciendo y de eso es lo que nosotros queremos aprender hoy, de este hombre que nos enseña cómo entregar nuestro cuerpo a Dios. Ahora por un momento les voy a llevar a la segunda carta de Timoteo en el capítulo 4. Y cuando llegamos ahí vamos a poner nuestra mirada en los versículos 5 y 6. Segunda de Timoteo, el capítulo 4 y los versículos 5 y 6. Así dice la palabra de Dios, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ahora Pablo aquí nos está hablando sobre el final de su carrera. Entre nosotros, mis hermanos, es muy posible que este haya sido el último día de vida de Pablo cuando él escribió estas palabras. Aquellos que estudian la Biblia a este pasaje le llaman el canto del cisne. La razón por la que le llaman el canto del cisne es que el cisne canta una sola vez en su vida y es el día de su muerte. Y entendemos que Pablo, este fue el último día de su vida. Él está hablando del final de la carrera y sabemos, dice que él está listo para ser sacrificado. Él estaba seguro que su cabeza iba a ser cortada en una guillotina. Pero quiero que observen conmigo que para él la muerte no era un drama. Para él la muerte en este pasaje es presentada como un viaje de placer. Él lo dice en esas palabras, la hora de mi partida está cercana, como si fuera un viaje, nada más. No hay drama frente a la muerte. Para aquellos que estudian el idioma griego y ponen la lupa sobre ese pasaje, encuentran la idea como cuando nosotros nos vamos un fin de semana de campamento a pescar junto a un río o vamos y armamos una carpa en el campo y estamos sábado y domingo y el domingo desarmamos la carpa y volvemos a casa. Esta es la idea del pasaje. Él dice, nada más que me estoy preparando para una mudanza.
Él le había dicho a los filipenses, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. En otras palabras, un viaje de placer. Él habla de un viaje, la hora de mi partida, dice él, está cercana. Todo lo que tengo por delante no es el drama de la muerte, sino que es un cambio de escenario. Ese cambio de escenario, abandono la tierra para presentarme en el cielo delante del Señor. Ahora dice que él quería acabar su carrera con gozo. No quería llegar a los últimos años o días del ministerio con tristeza, con amargura, con resentimiento. Hoy hay muchos predicadores aún de avanzada edad que cargan sobre sus espaldas rencores y amarguras, batallas del pasado que no pudieron solucionar, heridas del pasado que no supieron cerrar. Pero Pablo dice, yo voy a acabar mi carrera con gozo. Y como los que están oyendo aquí, la mayoría son jóvenes, prepárese para esa carrera, prepárese para predicar el evangelio, prepárese para sufrir penalidades, pero sobre todo prepárese para terminar su carrera con gozo. Ahora le llevo por un momento a 2 de Corintios, el capítulo 12, versículo 15. 2 de Corintios, el capítulo 12 y el versículo 15. Este es uno de los pasajes preferidos en mi vida. Yo diría que este es el pasaje que marca mi estilo de vida. Se los compartiré. 2 de Corintios 12, verso 15. Dice aquí Pablo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. Note esto conmigo, dice Pablo, con el mayor placer gastaré lo mío. Él no está hablando de un ahorro en el banco. Él no está hablando de unos billetes escondidos bajo el colchón. Él está hablando del capital más precioso que existe, que él tenía y que ustedes y yo tenemos. Y ese capital se llama tiempo. Tiempo es lo más valioso que tenemos. Y él dice, mi tiempo con el mayor placer lo voy a gastar. Entonces, jóvenes, yo les digo esto, ustedes tienen que aprender a matar las mezquindades en su vida y entregarse enteramente al Señor. Muchos obran mal cuando se reservan cosas de su vida, principalmente la mejor etapa que es la juventud. No haga eso, no sea mezquino, elimine las mezquindades, entregue su cuerpo enteramente al Señor y hágalo con placer. Entregue el tiempo de su vida al servicio de nuestro Salvador. Pablo era un hombre difamado. Pablo era un hombre perseguido. Era un hombre muy criticado. Él estaba acostumbrado cada día a sentir la presión del enemigo sobre su vida, pero él no perdía el gozo, él no perdía la alegría de poder servirle al Señor. Dice, con el mayor placer, no es con pesar, no es con tristeza, no es con amargura, no es con poca dedicación, no, con placer voy a gastar mi tiempo para servirle a mi Salvador. La vida de Pablo estaba, mis hermanos, puesta para el avance y para el progreso del evangelio. Y ustedes y yo tenemos que involucrarnos en esas cosas, en hacer que el evangelio avance, que el evangelio progrese. En otras palabras, quiero decir que el evangelio pueda llegar a cada alma necesitada y nosotros seamos el puente, el vehículo para que el evangelio llegue a las almas. ¿Cómo poner mi cuerpo en la obra de Dios? Ahora le llevo a 1 de Corintios, el capítulo 9. Cada pasaje que hemos leído le vemos a Pablo poniendo su cuerpo en la obra de Dios. 1 de Corintios, el capítulo 9, verso 24. Note cómo dice la palabra del Señor allí. 1 Corintios, verso 24. Dice la palabra, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera
que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La vida cristiana en este pasaje es presentado como una carrera. En el mismo sentido, cuando usted lee Hebreos 12:1, que dice, teniendo en derredor nuestro una gran nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana es una gran carrera y nosotros tenemos testigos. Todos los santos del Antiguo Testamento estaban ahí mirando, como dice el escritor de los Hebreos, como si fuera una gran nube de testigos, y ellos están animando y alentándonos a nosotros hoy. Vamos, que se puede. Por medio de la fe es el camino. La fe es el instrumento para alcanzar la victoria. La fe es el modo para sobreponerse a las adversidades. Esa nube de testigos hoy nos alientan a nosotros. Y dice aquí que la vida cristiana es como una carrera y tengo que llegar a la meta. Y si usted ve a los atletas cuando corren en esas pistas y van a llegar a la meta, hay una cinta y todos cuando se acercan a la cinta ponen su pecho hacia adelante y cortan la cinta. El atleta no se arrastra como si fuera una babosa. El atleta mira hacia adelante, hacia la meta, pone su pecho hacia adelante y alcanza la victoria. El apóstol Pablo está diciendo acá, dice, corred de tal manera que obtengáis el premio. Ustedes y yo como cristianos, no hay ninguna cosa que deba atemorizarnos. El coronavirus no va a ser quien nos va a derrotar a nosotros. Nosotros vamos a llegar a la meta y vamos a subir al podio. No me voy a quedar viendo a los vencedores desde abajo. Yo voy a subir al podio. Pablo lo dice en estas palabras, corred de tal manera que obtengáis el premio. ¿Cómo voy a obtener ese premio? Entregando mi cuerpo enteramente al servicio del Señor. Sin mezquindades, sin reservas para mí. Se lo voy a dar enteramente al Señor para que lo use como un instrumento en su obra, como un instrumento de gloria y honra para Él. Y ahora Pablo presenta aquí el atleta. Dice que el atleta de todo se abstiene. Un atleta, hoy por razones del tiempo no le voy a dar detalles de eso, pero pude competir en un alto nivel y sé lo que es cuidarse y sé lo que es participar en esas competencias de alto nivel. Pero dice, de todo se abstiene el atleta, principalmente de ciertas comidas que atentan contra su salud y su rendimiento. Pero el cristiano que está en la carrera, de lo que tiene que abstenerse es de pecar. Esa es nuestra principal abstención, abstenernos del pecado, porque el pecado nos estorba, el pecado nos elimina, el pecado nos condiciona. Yo tengo que abstenerme de pecar, tengo que abrazar una vida santa para ser un atleta vencedor y estar en el podio. Ahora, mire, él cambia la figura y pasa a la de un luchador. Dice ahí en el verso 25, todo aquel que lucha, era principalmente la lucha greco-romana, era una clase de lucha que era cuerpo a cuerpo. Y él está diciendo, hay que prepararse a pelear con el enemigo, porque la batalla va a ser dura y cuerpo a cuerpo, y tenemos que vencer a Satanás. Y luego él cambia la figura de atleta, pasa al luchador, y de luchador pasa al boxeador. Porque él dice en el verso 26, yo de esta manera corro, no como a la aventura, y de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Uno de los principales entrenamientos del boxeador se llama sombra. Sombra porque él ensaya frente a un enemigo invisible. A veces ensaya esos golpes y esos movimientos frente a un espejo. Pero Pablo está diciendo que ustedes y yo no tenemos un enemigo invisible, tenemos un enemigo que está presente, golpearlo. Y él está diciendo, tienes que tomar al enemigo y darle un golpe de knockout, derribarlo al piso y que no se levante más. Y es eso lo que tenemos que ver en nuestra vida. Satanás
derribado a nuestros pies. Que no Él sea el enemigo victorioso, sino que nosotros lo veamos derrotado a vuestros pies, darle un golpe de knockout, vencer al pecado, vencer al diablo, para poder subirme al podio de los vencedores y glorificar a mi Salvador. Y luego Él usa la palabra heraldo. Él dice, no sea que habiendo sido un heraldo para otros, ahora yo venga a ser eliminado. Un heraldo lo vamos a definir como un mensajero del rey. Por ejemplo, la actividad de un heraldo era pararse en una esquina. Muchas veces utilizaban un tambor de un gran tamaño, un tambor gigante. Y el heraldo golpeaba ahí a modo de llamar la atención, y cuando la gente se juntaba, entonces el heraldo leía las noticias del rey, todas las noticias que el pueblo debía saber. Y Pablo dice que él era un heraldo, él era un mensajero del evangelio, él era un mensajero del Señor Jesucristo. Yo soy un heraldo, dice él, pero no sea cosa, dice, que quede yo eliminado. Habiendo él, hermano, siendo bendición para mucha gente, habiendo Pablo siendo el mensajero que condujo a la salvación a mucha gente, dice, no puedo quedarme afuera del ministerio. ¿Qué era lo que lo atemorizaba a él? La presencia del pecado. Si el pecado entraba en su vida, él iba a quedar eliminado del ministerio. Si el pecado gana lugar en nuestras vidas, Dios no va a poder usar nuestro cuerpo en el ministerio. Ahí está el enemigo a vencer. Victoria sobre el pecado y entregar enteramente nuestro cuerpo a la obra de Dios. Y ahora Pablo le dijo a Timoteo, haz obra de evangelista. En otras palabras, no te olvides de predicar el evangelio. Nada debe detenerte, nada debe enfriarte, nada debe paralizarte. Tú tienes que poner tu cuerpo para ser un mensajero del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. En segundo lugar, les voy a llevar a otros jóvenes que supieron poner el cuerpo. Dejamos a Pablo, que nos dejó un marcado ejemplo. Y ahora vamos a ir a Babilonia, en aquel territorio donde 3 jóvenes mostraron su valentía y su decisión de poner el cuerpo para servir a Dios. Estoy hablando de Daniel capítulo 3, de aquellos jóvenes que fueron arrojados al horno de fuego. Eran jóvenes que estimamos andaban en una edad entre unos 17 y 20 años. Podemos decir que era gente que recién se estaba asomando a la vida, pero eran gente de una fe inquebrantable, eran gente de una fe realmente firme. No está para ser negociada la fe de esos muchachos, y ellos preferían morir antes que pisotear la fe, preferían morir antes que traicionar al Señor. Recordemos un poquito nada más su historia por razones del tiempo. Daniel 3, verso 14. Dice, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que os he levantado? Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua. Miren lo que dicen ellos, versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Conocían bien la palabra de Dios, conocían bien el mandamiento, no te postrarás ante imágenes, no adorarás imagen. Y ahora ellos estaban dispuestos a morir para no traicionar la palabra de Dios. Ellos estaban listos para poner su cuerpo. Ellos también son un ejemplo para nosotros. Los instrumentos sonaron, era la indicación que había que doblar las rodillas ante el ídolo. Hoy hay mucha música mundana. Hoy los himnos de gloria, los himnos históricos de los bautistas están siendo reemplazados por música mundana y por cánticos que no nombran a Cristo, que no nombran el pecado, que no nombran la obra en la cruz, que no nombran el poder de la sangre preciosa, que no hablan de la resurrección de Cristo. Y hoy en día esa música
moderna, contemporánea, reemplazó esos viejos himnos que reflejaban las principales doctrinas de la Biblia. Y hoy hay mucha gente, principalmente joven, se están postrando ante el nuevo ídolo, ante el ídolo de la música moderna en las iglesias. Dice aquí, mis hermanos, la palabra de Dios, que el rey tuvo conocimiento que esos jóvenes no iban a doblar sus rodillas ante el ídolo. Dicen, no adoraremos la estatua que has levantado. Y entonces el enemigo se enfureció. Cada vez que nos ponemos fieles al Señor, cada vez que queremos ser más obedientes al Señor, el enemigo va a mandar a calentar el horno 7 veces más. Es lo que sucedió aquí en la tierra de Babilonia. Dice aquí la palabra al verso 19, Daniel 3:19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. El horno fue calentado, pero Dios mandó una protección especial para esos jóvenes, para aquellos que pusieron el cuerpo para la obra de Dios. Dios les protegió, salieron sin olor a fuego, salieron sin olor a humo, salieron victoriosos, porque dice aquí Daniel 3, el verso 28, dice entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel Dios y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Y escuchen esto, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ejemplo de personas que entregaron sus cuerpos. Un hombre maduro, un viejo guerrero como Pablo, entregó su cuerpo. Aquí, gente joven, sangre nueva, entregaron sus cuerpos y estuvieron dispuestos a ser calcinados en el horno de fuego. Pero Dios los rescató y hasta el enemigo reconoció que ellos fueron librados porque entregaron su cuerpo. A esta altura, mi pregunta para todos los que nos ven y escuchan, ¿está dispuesto usted a entregar su cuerpo para ser usado por Dios? ¿Está usted entregando su cuerpo para ser usado por Dios? ¿Está dispuesto, los que no lo han hecho, a entregar su cuerpo? Porque aquellos que entregan su vida enteramente a Dios son aquellos que se vuelven grandes instrumentos de Dios. Déjeme decirlo en estos términos. El que aprende a entregar su cuerpo a Dios y a la obra de Dios, ese va a ser un protagonista. Sin embargo, el mezquino, el que se reserva partes de su vida, ese va a ser un espectador nada más en la obra de Dios. Y ahí es donde hay que definirse. ¿Qué quiero ser? ¿Un protagonista en la obra de Dios o un espectador en la obra de Dios? Si quiere ser un protagonista, va a tener que dar este paso, entregar su cuerpo al Señor. Muy rápido para la recta final, Daniel el capítulo 6. Ahí vamos a encontrarnos con otro hombre que nos enseña cómo entregar el cuerpo a Dios. Daniel el capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra que pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Si usted sigue leyendo aquí, los sátrapas y los enemigos se levantaron, planearon, hicieron allí un plan secreto para terminar con la vida de Daniel, porque Daniel había entregado el cuerpo. Y cada vez que usted quiera servir al Señor, el enemigo siempre va a buscar algo relacionado con la fe o con nuestra creencia para desacreditar nuestro mensaje, nuestra predicación. Daniel era un hombre fiel. Daniel era un hombre de sana doctrina. Daniel sería definido hoy como un predicador de sendas antiguas. No tenga ninguna duda de eso. Daniel era un predicador de sendas antiguas. Pablo era un predicador de sendas antiguas. Los muchachos jóvenes en Babilonia que fueron arrojados al horno, ellos eran predicadores de sendas antiguas. Estaban comprometidos enteramente a entregar su cuerpo. Buscando aquí acelerar, Daniel 6, verso 10.
Dice la palabra de Dios, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Era habitual, era costumbre, era algo que siempre hacía, orar a Dios, no esa oración de 3 minutos que acostumbran los cristianos de hoy. Daniel era un hombre de oración, de rodillas dobladas. Daniel en el capítulo 1 y versículo 8 de su libro dice que él había decidido no contaminarse con la comida del rey. Es decir, que era un hombre que había decidido entregar su cuerpo enteramente a Dios, había hecho voto de pureza, había hecho voto de santidad. Él sabía que su cuerpo no era suyo, que era de Dios. Y es eso lo que necesitamos aprender de estos hombres, entregar nuestro cuerpo para llevar el mensaje del evangelio. Si nosotros no somos fieles a la hora de predicar, es porque todavía no hemos entregado nuestro cuerpo. El enemigo tiró el cuerpo de Daniel al foso de los leones, pero vino el ángel del Señor y cerró la boca de los leones. Y aquel predicador, cuyo nombre significa Dios es mi juez, Daniel significa Dios es mi juez, él salió sanito de ese foso de leones y es un testimonio que nos ilumina desde el fondo de la historia y nos desafía a entregar nuestro cuerpo a Dios. Pablo lo hizo, los muchachos en Babilonia lo hicieron, Daniel lo hizo. Y termino ahora estos últimos 3 minutos que nos quedan diciéndole que nuestro Señor Jesucristo, Él también lo hizo y Él entregó su cuerpo al servicio de Dios. Leemos esto para terminar en el Evangelio de Juan capítulo 10, Evangelio de Juan capítulo 10, y vamos a ver cómo nuestro Señor también está en la clases de hombre que supo entregar su cuerpo. Juan 10, verso 17. Dice la palabra, vino pues Juan 10, verso 17. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y no había ninguna otra cosa mejor que poner su vida por los amigos. ¿Recuerdan? Él puso su vida por los amigos. Él puso su vida. El Señor no fue mezquino. Él a la cruz y entregó su cuerpo enteramente para que ustedes y yo podamos ser salvos y podamos ser herederos de la vida eterna y podamos ser miembros de la familia de Dios. Aquí tenemos nuestra reflexión de hoy, hombres que supieron poner su cuerpo al servicio de Dios, en la obra de Dios. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Vuelvo al principio. Dice Pablo allí, dice que no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Dice él, sino que pongo mi cuerpo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio de la predicación del evangelio que Dios me encomendó. Dios nos encomendó ser testimonio de la obra de Cristo. Dios nos encomendó ser embajadores, gente que lleven el mensaje y pongan con claridad en el conocimiento de lo que Cristo logró en la cruz por el pecador. Es ese nuestro desafío, hermanos, y vamos a tener una vida valorada por Dios, aprobada por Dios, y vamos a tener una vida que valga la pena vivir si predicamos el evangelio, poniendo todo nuestro cuerpo al servicio de Dios. Que podamos aprender esa lección, y eso va a traer bendición a nuestra vida, el poner nuestro cuerpo al servicio de Dios, y el poner nuestro cuerpo va a llevar mucha gloria y honra al nombre de nuestro Señor. Bueno, que Dios bendiga su palabra y sus vidas en esta tarde, mis hermanos.